doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Bendiciones amigos, bendiciones hermanos en Cristo. Bueno, en esta ocasión me toca compartir el devocional en casa, así que tengo este enorme privilegio y esta enorme honra. Me presento, mi nombre es Celeste y vamos a estar compartiendo en San Mateo capítulo 14, versículo 24. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nos dice: lleva por título Jesús anda sobre el mar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bueno, básicamente lo que nos cuenta la Biblia, lo que nos relata es que Jesús le predicaba a grandes multitudes, muchísimas personas que querían oír lo que Jesús tenía para decir, ya que Jesús era un influencer o alguien muy importante en esos tiempos y todos se interesaban por saber lo que él decía, lo que él pensaba o ver lo que él hacía, los milagros que él hacía. Y dice que en una de esas ocasiones Jesús ya se estaba terminando de predicar, de dar a conocer el Evangelio, y dice que mandó a sus discípulos a que cruzaran a la otra ribera. La otra ribera era a la otra orilla, y dice que los mandó a que vayan ellos solos. Pero lo que hizo Jesús no fue irse con ellos en la barca, sino lo que él hizo fue apartarse a orar. Y hay algo que nos dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Dice que los mandó primero y él iba a aparecerse después, iba a ir de atrás. Y lo más fácil creo que hubiera sido que Jesús se suba a la barca y cruzara con ellos, pero él no lo quiso así. Y muchas veces con nosotros pasa lo mismo. A veces nosotros no queremos pasar por diversas situaciones, pero las tenemos que pasar, pero sabiendo que Jesús luego se va a aparecer. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Dice que el clima no estaba muy bueno, que digamos, y dice que había mucho viento, las olas golpeaban la barca y se les hacía complicado poder avanzar para cruzar al otro lado. Pero dice que en la cuarta vigilia de la noche, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué manera de aparecerse Jesús. Porque no se subió directamente con ellos, pero él no lo quiso así, sino que quiso aparecerse en medio del mar, caminando. De una manera muy extraña se les apareció Jesús. Y en el versículo 26 nos dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Quién no se asustaría andando en el mar, en una barca, en plena noche con solamente la luz de la luna, y ver a alguien con luz, con resplandor, que está caminando hacia vos en medio de un mar y una noche oscura? Y dice que tuvieron miedo, se turbaron, y dice que dieron voces de miedo, se asustaron. Pero dice que todos pudieron ver esa luz que iba caminando. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo que hizo Jesús enseguida, al momento que ellos tuvieron miedo, Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y él es como que los
calmaba, los tranquilizaba al decirle, yo soy Jesús. Si seguimos leyendo en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De todos los discípulos que lo estaban viendo y que ya sabían que era Jesús, solamente uno se atrevió a decirle, yo quiero ir donde estás vos. Si sos vos, deja que yo vaya hasta donde estás. Y Pedro fue quien se atrevió a ir. Y todos estaban viendo la situación y el suceso, y muchas veces a nosotros nos están viendo. Están viendo nuestras acciones, están escuchando lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos o no hacemos. Y muchas veces tenemos amigos en nuestro entorno, en nuestra familia, nuestros hermanos, hermanas, y que muchas veces ven lo que nosotros hacemos. Y qué importante es poder reflejar a Jesús en nuestra vida, de que nuestras acciones, nuestro comportamiento puedan reflejar a Jesús y que quienes nos estén viendo puedan ver a Jesús en nosotros y que quieran conocer a Jesús. Si leemos en el versículo 29 dice, ya le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice que Pedro entró a caminar por el agua, o sea, dice que estuvo caminando en el agua, un hombre común y corriente. Y Jesús le dijo con toda confianza, vení, te espero. Y dice que él entró a caminar, pero dice también en la Biblia que le dio tanto miedo el viento, vio las olas, y dice que comenzó a hundirse. Y muchas veces también pasa lo mismo con nosotros. Quizás muchas veces ese mar es el mar de nuestros pensamientos, lo que pensamos constantemente. Quizás son aquellas angustias, son aquellos problemas, son aquellas dificultades. Y muchas veces, o el miedo a lo porvenir, el miedo al futuro, que no sabemos lo que va a pasar, y empieza a entrar angustia, y muchas veces nuestros pensamientos, en vez de ayudarnos, nos hunden más. Y muchas veces somos de esa manera, que Jesús nos dice, vení. Y Jesús nos da toda la confianza, toda la plena seguridad de que Él está ahí esperándonos. Y muchas veces desviamos la mirada del Maestro y empezamos a mirar todo lo que está a nuestro alrededor. Y muchas veces en esas situaciones no sabemos a dónde recurrir. Pero también nos dicen que pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Así como él pidió para ir, hizo el intento de poder llegar donde estaba Jesús, se hundió, pero supo pedir ayuda. Pero no a cualquier persona, sino que supo pedir ayuda a Jesús. Es normal que muchas veces nosotros tengamos miedo, que tengamos temor. Pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de todas esas situaciones que podamos vivir o que puedan venir en un futuro, saber de que Jesús va a estar ahí para tendernos una mano. Que no seamos indiferentes a su presencia, a lo que Él nos ofrece. Y ya para dar término, dice que Jesús le hizo una pregunta. ¿Por qué tuviste miedo? Como diciendo, yo te di un motivo para que vos dudaras. Yo te di un motivo para que no confiaras de que era yo. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en las promesas de Dios, aprender a descansar solamente en Él, que Él es nuestro fiel amigo y que va a estar ahí, y que muchas personas a nuestro alrededor puedan ver a Jesús en nosotros. Y así como hacemos el intento de avanzar, también muchas veces vamos a caer, pero sepamos pedir ayuda cuando nos estemos hundiendo en ese mar de pensamientos, en ese mar de angustia. Como dice en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijos de Dios. Por la situación que habían visto de Pedro, ellos creyeron que era Jesús. Y en esas situaciones muchas veces
Jesús puede hacer lo mismo con nosotros. Así que Dios te bendiga mucho y este sería el devocional que quería compartir con ustedes. Bendiciones. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.